Entonces, ¿qué recuerdas de los primeros días en Arkham? ¿Cómo era el inicio cuando empiezas sin clientes? ¿Cómo fue es el día cero? Cabe recalcar que el Jorge de hace 12, 13 años era un Jorge con un enfoque completamente diferente. Yo venía de un momento de mucha escasez, en el cual el dinero era el motor de todo lo que hacía en ese momento, porque traía un tema bien, bien denso. Eh, y era un Jorge que tenía 4 trabajos. Y, o sea, me acuerdo mucho que yo creía en ese momento que así era trabajar y que esa era la única manera bajo la cual yo iba a poder sostener a mi familia, ¿no? Pero era un Jorge también que llegaba a su cama a llorar todas las noches porque no era feliz. Y si lo quieres ver así de rebote, me da la vida la oportunidad de entrar a un concurso para diseñar un edificio. Si bien no fue la solución para todos mis problemas, fue un apapacho que yo necesitaba en ese momento porque entramos al concurso y afortunadamente pudimos ser ganadores del mismo. Era una torre que al final ni se construyó, pero me dio la oportunidad de darme cuenta que hay algo más ahí, ¿no? Poco a poco fui dejando los otros 3 trabajos que traía. Cabe recalcar que uno de esos, no sé si te conté, pero yo me metí a un negocio multinivel, vendía cremas para la cara. O sea, después de mi, de mi horario laboral normal, a las 7 de la noche me iba con dermatólogos y con cosmetólogos y con amigas que tenían spas a venderles cremas, ¿no? Pero bueno, anyhow, me dio la oportunidad de darme cuenta que había algo que podíamos hacer que podía aportar un valor adicional a lo que yo creía que estaba haciendo bien en ese momento, ¿no? Poco a poco me fui alejando de esos 3 incomes hasta que pudimos, mi socio y yo, Benjamín, pudimos volver de Arkham un negocio sostenible. No quiero utilizar otra palabra porque no era de ninguna manera bollante, o sea, no había una bonanza. De, simplemente pues, navegábamos poco a poco y era una época pues que ahora viéndola en retrospectiva, pues era una época bien movida, pero creo que la agradezco, ¿no? Creo que la agradezco porque te da cierta sensibilidad de cómo pudiste llegar hasta aquí, ¿no? Y no es que haya llegado muy lejos, simplemente lo comparo con el Jorge de hace 12 años y bueno, algo de camino hemos recorrido. Era una época en la cual los dos abríamos la oficina, un día Benjamín, un día yo, los dos hacíamos presupuestos, los dos vendíamos, los dos diseñábamos, los dos, absolutamente todo, ¿no? Y creo que una bendición que tuvimos o una ventaja que tuvimos fue darnos cuenta temprano en nuestra relación para qué éramos buenos y para qué no éramos buenos. En el sentido de que mi socio Benjamín puede ver una hoja en blanco y en 8 minutos sacar el esquema de una casa, cuando a mí me tomaba 8 horas o me toma 8 horas, ¿no? Entonces, este pensamiento o este sentimiento de que el área de oportunidad de las personas está en ser mejor en lo que ya somos buenos y no ser mejores en lo que no somos tan buenos, es algo que llegó muy temprano en nuestra sociedad y es algo que agradezco, ¿no? O sea, no me imagino poner a Federer a jugar fútbol o a Cristiano Ronaldo, no que seamos ellos, ¿no? Pero para dar a entender mi punto. En ese momento leí un libro, bueno, en ese momento leía muchísimo todos estos libros que ves atrás, me habré echado el 80%, tengo aquí en mi mesita algunos que no he leído, desde que soy papá se me ha complicado un poco, pero en ese momento me acuerdo que leía mucho y leí un librito que te recomiendo y les recomiendo mucho que se llama Rocket Fuel. Rocket Fuel, no me acuerdo el nombre de los autores, pero te habla de esta combinación perfecta entre el visionario y el integrador. Y te habla de casos de éxito como el de Steve Jobs y Steve Wozniak o Walt Disney y su hermano Roy, y cómo sin uno no podría, o sea, no podría ser exitoso el otro, ¿no? Ujú. Aterrizando un poco eso hacia arquitectura, pues sí, después de 5 años de que una institución me enseñó que tengo que saber dibujar y saber diseñar para poder ser un buen arquitecto, pues tuve que cambiar mi forma de pensar y, reitero, dejar ir al ego y decir, bueno, pues sí, invertí 5 años aquí, pero resulta que hay un personaje que es mucho mejor que yo, con el que comparto valores, tanto humanos como propósito, etc. Y bueno, y él no es una persona muy estructurada, ¿no? Entonces, pues yo lo puedo complementar acá
puede complementar aquí y fue que decidimos unir fuerzas en septiembre 2013. Constituimos la empresa hasta 2 años después. Estuvimos 2 años pues de ver cómo funcionábamos hasta que ya en el 2015 constituimos legalmente la empresa, a pesar de que la marca vivió 2 años en el pasado. ¿Y en qué momento de, o sea, de estos 13 años se dan cuenta de que tienen algo especial en las manos, que es algo que puede prosperar, que chance ahorita no están recibiendo ni el income, ni los proyectos, ni nada que quieren, pero o sea, tienen la dirección y la flecha muy bien puesta? ¿En qué momento se dan cuenta que están construyendo algo especial, algo que sí se puede convertir en algo importante? Si me voy a algo un poquito más emocional, más allá de decirte, puta, el premio que ganamos aquí o el concurso que ganamos acá o la venta de este proyecto, etc. Si me voy a algo un poco más emocional, me acuerdo muchísimo de una plática que dimos en Villahermosa. Esto habrá sido 2018-2019. Para este entonces no hablábamos de sueños, no hablábamos de nada, simplemente mostrábamos lo que hacíamos y ya está, ¿no? Sin embargo, me acuerdo mucho en esta plática que da una charla un arquitecto con algunos añitos encima y recuerdo bien que en su primera diapositiva de su primer proyecto mostró más metros cuadrados en una imagen que lo que nosotros teníamos en toda nuestra carrera. Y pude vincular ese sentimiento cuando yo iba a la universidad e iba a charlas de arquitectura y me sentía como muy lejano a eso, o sea, muy lejano y muy desconectado. Y en vez de inspirarme o en vez de emocionarme, sentía cierta angustia o cierta inseguridad o qué sé yo, ¿no? Pero bueno, regresando a esa plática, me acuerdo haber volteado a ver a Benjamín y le dije, si la vida nos sigue permitiendo dar charlas y compartir lo que hacemos, etc., me gustaría compartir por qué lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos y no qué es lo que hacemos? Porque creo que es muy sencillo ir y simplemente decir, pues yo hago esto, esto y lo otro y la. Pero siempre va a haber alguien más chingón que tú, es la realidad. Y siempre va a haber alguien que lo exponga mejor que tú. O sea, no tiene sentido entrar a esa competencia de yo ya hice esto y tú no, etc. Yo creo que lo que nos puede hacer diferentes o únicos como personas, como arquitectos, como cualquier otra profesión, es por qué hacemos las cosas.